Padre, te damos muchísimas gracias. Nos has permitido alabarte y adorar tu nombre, Señor. Y ahora ha llegado el momento de compartir tu palabra y quiero suplicarte, Dios, que tú me ayudes, Señor. Todavía, Señor, siento los efectos del cambio de altura, Señor, en la ciudad y casi como una dificultad para poder controlar, Señor, la respiración y también lo frío que puede entrar a mis fosas nasales, Señor. Por favor, ayúdame, Dios, mientras compartimos tu palabra esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Así empieza el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. Y aunque muchos dicen que el Evangelio de Marcos fue escrito antes que Mateo, realmente los últimos estudios parece que dicen que Mateo pudo ser el primer evangelio en ser escrito. Pero Mateo 28, verso 19 y 20, aquí tenemos el gran encargo del Señor Jesús a sus discípulos, a todos aquellos que estaban con Él, siguiéndole. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo se hacen discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, acabamos de cantar canciones que hablan del Señor, cuidándonos del Señor, guiándonos del Señor, mostrándonos su gloria a nosotros. En algún momento de nuestras vidas Dios nos ha llamado a su salvación y nos ha puesto aquí en una comunidad a la cual llamamos la Iglesia del Señor. Por lo tanto, yo quisiera esta mañana hablar de la Iglesia como una comunidad que discipula, como una comunidad que se preocupa unos por otros. Y hemos leído este pasaje de Mateo 28, versos 19 y 20, para centrar nuestra responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y me parece que la manera de hacer discípulos implica tres cosas. En primer lugar, enseñar la palabra. En segundo lugar, compartir nuestra propia vida. Y en tercer lugar, el amar a los hermanos. Y de esas tres cosas yo quiero compartir esta mañana mirando el testimonio del apóstol Pablo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al verso 12, pensando en su testimonio de cómo él impactó con su testimonio la vida de los creyentes en Tesalónica, para que nosotros, celebrando 17 años de existencia aquí en este lugar, podamos concientizarnos de que somos una comunidad cristiana, la Iglesia del Señor, que tiene la responsabilidad también de discipular a otros, de discipular. Y el discipulado implica tres cosas: enseñar la palabra, compartir nuestra propia vida con otros y amarnos los unos a los otros. Y yo quiero ver esas tres cosas con ustedes esta mañana. Pero veamos en Hechos 17 el contexto en el cual se forma la iglesia en Tesalónica, para tener una idea de lo que fue el inicio de esta congregación, para que podamos notar que no fue algo sencillo, que no fue fácil, como lo vemos en todo el libro de los Hechos, que cada vez que se aperturó una iglesia siempre fue con lágrimas, siempre fue con sufrimiento, siempre fue con esfuerzo, siempre fue con dependencia de Dios para poder mirar el poder de Dios manifestándose a través de nuestras vidas para ser instrumentos poderosos en sus manos, a fin de que otros puedan conocer el amor de Dios. Así empezó la obra en Tesalónica, Hechos 17, miren lo que dice allí. Después de que el apóstol Pablo fue dejado libre, después de haber sido encarcelado en Filipos, fue dejado libre. Y uno parecería ser que cuando uno pasa una situación difícil,
podría ser que tu valor disminuye, que tu fortaleza mengua, pero no fue así. En el caso de aquellos que Dios usó como instrumentos, como el apóstol Pablo, como Silvano, como Timoteo, más bien los problemas los fortalecieron tanto que no se quedaron mudos, sino que seguían ciudad tras ciudad compartiendo la palabra de Dios. Y así empieza la obra en Tesalónica, como lo tenemos en Hechos 17, dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, 3 semanas permanecieron allí en Tesalónica. 3 días de reposo dan a entender que más o menos fueron 3 semanas las que permanecieron allí enseñando la palabra. Pero vamos a ver el tremendo impacto que eso significó en la vida de estas personas en Tesalónica. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo al pueblo, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Cuando hablamos de discipulado y hablamos de que empieza con la enseñanza de la palabra de Dios, ¿cómo nació la iglesia en Tesalónica? Nació con la predicación del Evangelio. Así nace toda congregación, con la predicación de la palabra, con la enseñanza del Evangelio, pero no fue fácil. El contexto nos dice que la predicación del Evangelio produjo resultados positivos en la vida de algunas personas, pero también produjo enfrentamiento con la sociedad en Tesalónica, y no solamente con la sociedad judía, sino también con la sociedad gentil. Produjo enfrentamiento de tal manera que solo pudieron estar 3 semanas y luego de ahí salieron, pero todo empezó con la predicación de la palabra. El contexto no fue fácil, el contexto es difícil, porque siempre será difícil sacar personas del mundo para ponerlos en la iglesia del Señor. Pero todo empieza con ese desafío de predicar la palabra, y cuando pensamos en nuestro contexto, cuando pensamos en nuestra realidad, nos damos cuenta que tampoco es fácil compartir la palabra hoy en día, porque hoy en día, ¿qué valor la sociedad, qué valor el ser humano le da a este libro, el cual nosotros llamamos la palabra de Dios? Si no es que la sociedad hoy en día, si no es que el ser humano hoy en día está desestimando lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. Por lo tanto, el contexto en el cual nosotros compartimos la palabra de Dios no es un contexto fácil, no es un contexto donde la gente está abierta para escuchar el mensaje y recibir a Cristo. Tenemos tantas dificultades como el apóstol Pablo tuvo cuando fue a predicar allí a Tesalónica. Miren, para que vean otra de las dificultades, miren capítulo 1 de Tesalonicenses, de 1 Tesalonicenses, y miren lo que dice, verso 9 del capítulo 1. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. O sea, estamos hablando de una ciudad idólatra, estamos hablando de una ciudad pagana, de una ciudad que para cualquier necesidad del ser humano tenía una imagen al cual postrarse, al cual adorar, para recibir de aquel Dios, entre comillas, lo que pudiera tener como necesidad.
Hermanos, hoy en día sí es cierto que el ser humano ha perdido esa idea de ídolos, de hacer imágenes o de postrarse ante imágenes, aunque no del todo, porque tenemos tremendas fiestas en el Perú, idolátricas. Pero las nuevas generaciones no tienen el mismo pensamiento. Las personas que van a las diferentes fiestas son personas de las generaciones pasadas, pero las nuevas generaciones no tienen ese mismo tipo de pensamiento. Las nuevas generaciones tienen otro tipo de dioses consigo, tienen otro tipo de prioridades consigo, y su prioridad no es la palabra de Dios. Porque ni siquiera piensan que este libro hoy en día tenga alguna implicancia para sus propias vidas. Algunos han dicho de los predicadores, de aquellos que predicamos la palabra de Dios, que somos anacrónicos porque estamos usando un libro escrito hace miles de años atrás, usándolo en el siglo XXI como si fuera pertinente para este tiempo. Claro, eso dicen las personas que tratan de vivir como quieren, que tratan de vivir como bien les parece. Aquellos que niegan la existencia de Dios, y obviamente negando la existencia de Dios, entonces este libro pierde todo tipo de relevancia sobre sus vidas. Ese es en el contexto en el cual hoy día nos estamos moviendo. Pero la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nuestro fundamento de vida es la palabra de Dios. Y tenemos que seguir anunciando la palabra de Dios, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. ¿Y lo hacemos confiando en qué? Lo hacemos confiando en lo que la misma palabra dice acerca de sí misma. Por ejemplo, la palabra de Dios dice lo siguiente acerca de sí misma. Hablando del poder del Evangelio, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La única manera de tocar el corazón de las personas, la única manera que hay para alcanzar a las personas para Dios es a través de la predicación de la palabra. Por eso decimos que la primera implicancia para una iglesia que discipula es la enseñanza de la palabra, y todo empieza predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad, esa ha sido nuestra prioridad en estos 17 años de existencia que tenemos como iglesia, predicar el Evangelio, porque sabemos que es la única alternativa para llegar al corazón de las personas. Es la palabra de Dios anunciada ¿por quiénes? Por todos aquellos que hemos creído en el Señor. Es nuestra responsabilidad. El Señor nos ha dado ese tremendo privilegio de que nosotros seamos quienes compartamos la palabra de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Dice acerca de la palabra y de nuestra responsabilidad. Dice exactamente eso. Dice que Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si rogásemos por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Predicando la palabra, compartiendo la palabra. Empieza allí todo para el ser humano. Cuando Dios llega a su vida porque escuchó el mensaje de salvación. Y hermanos, esa no ha sido nuestra experiencia. Esa ha sido nuestra experiencia. Pero la pregunta es, ¿y nosotros estamos haciendo lo mismo? Porque, hermanos, es lindo venir cada domingo y escuchar la palabra. Es lindo cada domingo estar aquí y ser edificados en la palabra, pero ¿y nosotros estamos haciendo lo mismo que otros hicieron con nosotros?
Porque estamos aquí gracias a que Dios usó a otros como instrumento para compartir su palabra con nosotros. Pero nosotros, ¿a cuántos hemos compartido la palabra del Señor? ¿A cuántos les hemos anunciado el evangelio de la salvación? ¿O cuántos yo tengo también que he compartido la palabra y que están aquí? ¿Podemos pensar en alguien en particular? ¿Tienes algún nombre en tu cabeza que te dice, sí, esta persona Dios me usó para compartir el evangelio y está aquí entre nosotros esta mañana? Todo empieza con la predicación de la palabra, pero ahí no termina, es el comienzo, es el inicio de todo, pero luego dice, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, y ese es el proceso por el cual cada creyente a lo largo de toda su vida madura, pero madura ¿en qué? En base a la palabra de Dios. En la experiencia del apóstol Pablo, él lo dice de esta manera, para que veamos cómo es que tenemos que hacer las cosas. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 11, dice eso. Miren, dice lo siguiente, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hermanos, uno se pregunta, ¿y con qué los consolaba? ¿Y en base a qué los exhortaba? ¿Y en base a qué los animaba? En base a la palabra de Dios. Pero ¿cuántas semanas estuvo el apóstol Pablo en Tesalónica? Aproximadamente solo 3 semanas. Por eso él dice que se esforzó, se fatigó, se cansó, físicamente hablando, pero era necesario para formar en ellos ¿qué? El carácter de Cristo, para formar en ellos ¿qué? La persona de Cristo en sus vidas. Hermanos, la tarea del discipulado, la tarea de la enseñanza de la palabra de Dios es para toda la vida. El carácter de Cristo formándose en una persona, formándose en el creyente, es un proceso que se da a lo largo de toda nuestra existencia terrenal. El discípulo tiene que formar en su propia vida el carácter de Cristo en su propia persona. Uno debe preguntarse, ¿cuál es la fuente entonces que nos permite tener ese conocimiento acerca de la persona de Cristo? ¿Qué fuente tenemos que nos permite tener ese conocimiento de la persona de Cristo? Obviamente esa fuente es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Era el portador de la palabra. Era el responsable también de enseñarla. Y hermanos, en la Biblia tenemos un salmo que habla tremendamente de la palabra, el Salmo 119, que en una de sus partes dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, ¿cómo podemos vivir de la forma que agrada a Dios si no conocemos la palabra? ¿Cómo podemos vivir agradando a Dios si no tomamos tiempo para leer la palabra? Algo que me impresionó de este viaje a Tayabamba es de ver a personas de la tercera edad allí por muchas horas sentadas escuchando la palabra de Dios, y cada vez que iba a citar un verso, abría yo la Biblia en ese verso, mientras lo estaba citando, esas personas lo estaban recitando también. Y yo pensaba, pero todavía ni siquiera han buscado en la Biblia ese texto, pero ya lo tenían en su cabeza. Hermanos, el apóstol Pablo, hablando de la Escritura, hablando de la palabra de Dios, dice
cosas como esta. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a aprender a conducirnos en este mundo que es adverso a Dios? ¿Cómo vamos a aprender a conducirnos en este mundo donde Satanás trata de quitarnos de nuestra comunión con Dios? ¿Cómo vamos a aprender a conducirnos en este mundo cuando tenemos una naturaleza pecaminosa que, si no cuidamos de nuestra vida espiritual, nos jala hacia el pecado? ¿Cómo? Solo con la palabra. Solo con la palabra. El escritor de Hebreos dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y discierne nuestros pensamientos. Es decir, la única manera que tenemos para edificar nuestras vidas, la única manera que tenemos para aprender a vivir como a Dios le agrada, la única manera que tenemos para limpiar nuestras vidas es a base de la palabra de Dios. No hay ninguna otra alternativa. Es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, la aplica a nuestras vidas, nos da el entendimiento para que podamos nosotros vivir conforme a Dios le agrada. La enseñanza de la palabra de Dios es muy importante para nosotros los creyentes. Y esa ha sido nuestra preocupación en estos 17 años. Por eso, hermanos, es una alegría ver que más de 120 personas cada martes están estudiando la palabra de Dios en la iglesia. En un curso hay como 60 personas inscritas y en otro curso hay como 57 personas inscritas, estudiando todos la palabra de Dios los martes a las 8 de la noche. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Lo más bonito es que de esos grupos de estudio se han formado pequeños grupos también, donde se ha nombrado una persona que es responsable por ver cómo van caminando los hermanos que pertenecen a ese grupo. Lo que están haciendo es que discipularse unos a otros. Qué lindo, hermanos. Porque solamente así la iglesia puede seguir edificándose. Porque solamente así podemos seguir creciendo. Hermanos, las personas que recién se convierten al Señor, dicen los estudiosos que lo primero que va a pasar es que el enemigo va a tratar de quitar la semilla que Dios acaba de poner en su corazón a través de la predicación de la palabra. En segundo lugar, lo que va a venir también sobre su vida son algunas circunstancias difíciles que no va a poder afrontar si no tuviera la ayuda de otra persona mucho más madura que él o que ella. Hermanos, todos necesitamos de alguien que nos anime, de alguien que nos consuele, de alguien que nos fortalezca. La pregunta es, ¿cómo lo harán? ¿Arengándonos? ¿Siendo positivistas? Tienen que hacerlo con la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Hermanos, créanme, los momentos que vivimos no son sencillos. Los momentos que vivimos no son fáciles, porque desarraigarnos a nosotros de nuestras convicciones de fe es el interés que el mundo tiene ahora. Desarraigarnos significa que todo lo que tú creías acerca de Dios y acerca de la Biblia no es verdad. Es lo que el mundo hoy día está proponiendo, es lo que la ciencia hoy día está proponiendo, es lo que todos podemos ver hoy en día. Desarraigarnos de nuestras convicciones de fe nos deja vulnerables frente a cualquier realidad que podamos vivir. Por eso es que tenemos que cogernos fuertemente de la palabra de Dios, tenemos que hacerla nuestra, tenemos que hacerlo como algunos han dicho, tenemos que hacer la carne en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos responder frente a las adversidades de la vida. Saben, hermanos, los momentos que muchos viven no es fácil. Ayer sábado, una hermana de nuestra iglesia recibió una noticia que no esperaba acerca de su salud.
¿qué es lo más difícil que uno puede recibir acerca de su salud? Un cáncer. Y me pregunto, una persona te comparte eso, ¿cómo la animas? ¿Con qué la animas? Solo puede la palabra de Dios animarla. Otra persona me llamó en la tarde y me dice, pastor, estoy pasando momentos muy complicados. Una separación del matrimonio. Una separación del matrimonio siempre trae dolor a los hijos, siempre trae quebranto a los hijos, aunque muchas veces va a ser algo necesario por la salud también de los hijos. Pero cuando alguien te llama así para compartirte algo así, ¿qué le dices? ¿Cómo la consuelas? ¿Cómo la confortas? ¿Con qué lo haces? Con la palabra. No hay otra forma, tiene que ser con la palabra. Es cierto la oración, pero la oración ¿en base a qué? En base a la palabra. No puedo orar en base a mis buenos deseos, tengo que orar en base a la voluntad de Dios que está expresada ¿en dónde? En su palabra. En su palabra. Yo vine de Tayabamba y tuve consejería con una hermana y esa hermana me contaba todo lo que había sufrido a lo largo de su vida y mucho resentimiento y dolor y mucha cólera en su corazón. Y la pregunta es, ¿cómo va a sanar eso? ¿Cómo va a sanar? Con la palabra. No hay otra manera, no hay otra forma de ir edificando nuestras vidas, de ir creciendo, de ir madurando. Pablo dice, hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón maduro. Y lo que está diciendo es, la palabra de Dios puesta en nuestras vidas, aplicada por el Espíritu Santo, nos va a enseñar a cómo responder frente a las necesidades que tenemos o frente a las circunstancias de dificultad que se nos presenten en la vida. A eso se le llama un varón maduro, una persona madura. Yo me pregunto, ¿cómo es que el apóstol Pablo fue capaz de decir estas palabras? Ser imitadores de mí como yo lo soy del Señor Jesús. Lo hizo seguramente porque él estaba consciente de su necesidad de enseñar la palabra y de ser enseñado también por la palabra. O palabras como esta: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo llegar a ese nivel? Con la palabra. Cuando uno habla de quién instruyó al apóstol Pablo en el Evangelio, él lo dice en Gálatas, que fue instruido por el mismo Señor Jesús. La palabra de Dios es la única fuente de autoridad y de práctica en nuestra vida cristiana. El discipulado tiene que ver con enseñar a otros la palabra de Dios. Pero para que yo pueda enseñar a otros la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo primero? Aprender la palabra de Dios, ser enseñado también por la palabra de Dios. Por eso daba gracias a Dios por la cantidad de hermanos que están en la academia bíblica preparándose. Hermanos, porque en la iglesia hay algunos que recién se han convertido, hay algunos que ya tienen unos años caminando en la vida cristiana y hay otros que ya han pasado muchísimos años en la vida cristiana, y todos, de alguna manera, de adelante hacia atrás, van nutriendo a los demás. Y lo hacen a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y esa ha sido nuestra mayor preocupación. Pero me temo que hoy en día no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Porque si nos preguntamos cuánto tiempo pasamos en la lectura de la palabra, comparado con cuánto tiempo pasamos en otras actividades del día, nos vamos a dar cuenta que no tenemos tiempo. No hay tiempo para leer
la palabra. No hay tiempo para estudiar la Biblia. Por eso, hermanos, que cuando vamos a visitar a otras personas y muchas veces no tenemos nada que decirle, porque no hay nada de palabra tampoco en nuestras propias vidas. Y lo único que tratamos de hacer es decirles cosas bonitas, es decirles frases bonitas y pensando, así la estamos animando. No. El Señor anima, consuela y fortalece, pero lo hace en base a su palabra, a su palabra. Cuando los pastores tenemos consejería pastoral, cuando las personas vienen para una consejería, no podemos darle nuestro así pienso, así creo, así debe de ser. Tenemos que decirle así dice la palabra, así dice la Biblia. Para que entienda que no soy yo, que es el Señor, y que si es el Señor es autoritativo sobre su vida. Pero el discipulado tiene que ver con enseñar la palabra de Dios a otros, y eso lo podemos hacer todos, porque todos en alguna manera hemos recibido la palabra de Dios. Hasta el recién convertido tiene algo que enseñar. ¿Enseñar qué? Lo que él experimentó al recibir la palabra de Dios. Los que tenemos más tiempo podemos enseñar qué, cómo Dios a través de los años nos ha ido dando la fortaleza para qué, para las adversidades de la vida. Enseñar la palabra de Dios debe ser uno de los fundamentos de la existencia de la iglesia. Recuerden, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso es capaz de hacer la palabra de Dios. Yo no. La palabra transforma la vida. Por eso, hermanos, tomemos tiempo para la palabra. Y siempre habrá oposición, como lo acabamos de ver. Pero ¿saben? No nos desanimemos. No te desanimes. Sigue adelante aprendiendo la palabra y enseñando también a otros. Enseñando cómo se vive para Dios. Así que ahí tenemos el primer desafío, la primera implicancia de una iglesia que discipula. La iglesia como comunidad que discipula. Lo segundo que vamos a ver es que no solamente es enseñar la palabra, sino es compartir nuestras propias vidas. Es decir, discipular no solo es asunto de transmitir cosas a otros, se discipula dejando ver en nuestras vidas todo aquello que decimos con nuestros labios. Es decir, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser modelo también para otros. Miren lo que dice el apóstol Pablo hablándole a los tesalonicenses del modelo que él fue para otros y del impacto que tuvo en la vida de estas personas en Tesalónica. Miren el verso 8, la parte B hasta el verso 10. Miren lo que dice en el segundo capítulo de 1 Tesalonicenses. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo lo siguiente: hermanos, creyentes en Tesalónica, les compartí el evangelio, pero les mostré también cómo se vive a la luz del evangelio. Ese es nuestro desafío. Esa es nuestra responsabilidad, porque discipulado tiene que ver con ser ejemplo para otros en nuestra vida cristiana. Y miren el tremendo impacto que eso produjo en la vida de los tesalonicenses. Miren el verso 3 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses para que podamos notar ese efecto
de ser modelo para otros, de modelar a Cristo para otros. Miren el efecto. Pablo está orando y dando gracias a Dios por los creyentes en Tesalónica, pero mira las palabras que usa. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes están viviendo como hijos de Dios. ¿En quién lo vieron? En el apóstol Pablo. ¿Lo vieron en quién? En Silas. ¿Lo vieron en quién? En Timoteo. Silas es el mismo que Silvano, que habla en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. Ejemplo, modelo para otros. Cuando el Señor Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que se he mandado, la palabra enseñar tiene que ver allí con alguien que usa de la pedagogía para enseñar a otros, pero la pedagogía no solamente es instruir conocimiento, la pedagogía también es ver la práctica de ese conocimiento, ver la praxis del conocimiento en la vida de quien está transmitiéndolo. Y lo que el apóstol Pablo hizo es justamente eso, dejar ver que lo que él estaba transmitiendo de las verdades del Señor Jesucristo, y una de las verdades del Señor Jesucristo era, Él es Señor. Y si es Señor, ¿quién soy yo? Un siervo. Y el siervo hace lo que su Señor le dice. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndoles es, una vida, o la vida del creyente, es una vida sometida a la obediencia del Señor. Modelos, ejemplos. Y yo me pregunto, hermanos, si nuestra vida es eso también. Si mi propia vida es eso también. ¿Saben? En Tayabamba, uno de los temas que nos pidieron y que yo me encargué de hablar fue temas de familia. Y uno se da cuenta que en la Biblia todo empieza con el matrimonio en Génesis 1 y Génesis 2. Empieza con el matrimonio, pero el matrimonio produce hijos, que es el mandato que Dios dio. Y cuando ya hay hijos, se entiende no solamente su matrimonio, se entiende que es un contexto de familia. Y la familia llega a ser, como todos dicen, el fundamento de toda sociedad. Y cuando nos ponemos a pensar en la sociedad que tenemos, entonces podemos mirar la familia que hay. Y la pregunta es, ¿qué sociedad tenemos? ¿Una sociedad egocéntrica? ¿Una sociedad autoritaria? ¿Una sociedad inmoral? ¿Una sociedad corrupta? ¿Una sociedad sin amor al prójimo? Esa es la sociedad que tenemos. Si esa es la sociedad que tenemos, entonces, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la familia entonces? Pero tú puedes decir, pastor, sí, pero yo soy el único creyente. Sí, eres el único creyente en casa y tienes la responsabilidad de modelar la vida cristiana para que tu esposo, para que tus hijos puedan ver a Cristo actuando en tu vida. Para que pueda cumplirse lo que el apóstol Pablo enseña en la primera carta a los Corintios, hablando de aquellos hogares donde uno es creyente y el otro no es creyente. Y dice, por el testimonio de la esposa o por el testimonio del esposo cristiano, la mujer inconversa o el esposo inconverso serán ganados. ¿Pero qué tiene que ver? El testimonio. Y el testimonio no solo es palabra, el testimonio es evidencias con nuestras vidas. Ese es el testimonio. Y hermanos, si no hacemos eso desde casa, si no hacemos eso desde nuestro matrimonio, si no hacemos eso desde nuestra familia, no tenemos autoridad para la sociedad. Ir a la sociedad y hablar acerca del mensaje de salvación. No tenemos autoridad. ¿Será por eso, hermanos, que la gente se burla de nosotros? ¿Será por eso que nadie nos presta atención?
tenemos que chequear nuestra vida. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El pasaje que el pastor Alex leyó en 2 de Corintios, hablando de la palabra como un espejo que nos deja ver la gloria de Cristo manifestándose en nosotros. La idea es que la gloria de Cristo impacta de tal manera nuestras vidas que nosotros anhelamos y deseamos ser como ¿quién? Como Cristo, porque solo de esa manera puede darse la parte final del verso 18 que dice que glorificamos a Cristo en nuestras vidas. Discipulado no solamente tiene que ver con enseñar la palabra de Dios, discipulado también tiene que ver con compartir nuestra propia vida con otros. Entonces, ¿cómo vas en tus estudios? En el lugar donde estudias, las personas que estudian contigo pueden ver que tú eres un creyente. ¿Cómo vas en tu casa? Tu esposa puede ver que tú eres un creyente siendo ella inconversa. Tu esposo puede ver que tú eres una hija de Dios siendo él inconverso. Tus hijos pueden ver que ustedes son creyentes para impactar sus vidas. En tu trabajo, tus compañeros de trabajo pueden ver que tú eres creyente, que tú eres cristiano, porque se nota a Cristo en tus palabras, se nota a Cristo en tus actitudes, se nota a Cristo en tus acciones, en nuestras acciones, actitudes y palabras. No es asunto solo de hablar. No es asunto solo de hablar. La hermana que vino para consejería en esta semana y que me hablaba acerca de todas sus luchas, me habló de un hermano que fue para ella como el instrumento de Dios para que no se quitara la vida, ni ella ni sus hijos. Así de cargado estaba su corazón, así de difícil era la situación que vivía, pero Dios llevó a un hermano que estoy mirando esta mañana aquí entre nosotros, que lo usó, llegó a tiempo, aunque no sé si luego ella se lo dijo, pero ella estaba a punto de quitarse la vida a ella y quitarle la vida también a sus 2 hijos. Había estado mirando en internet todo el día cómo hacer eso. Pero alguien que llegó para hablarle del Señor, y ella pudo ver al Señor en la vida de esta persona también. Y eso fue de impacto. Y ella me decía, yo doy gracias a Dios hasta ahora por ese hermano, porque si no hubiera mandado a ese hermano, yo no estuviera aquí ni mis hijos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nos damos cuenta lo importante, lo impactante que es para otra persona el poder mirar nuestras vidas. Tenemos que pensar en eso. Una iglesia que discipula implica entonces la enseñanza de la palabra de Dios, compartir nuestras propias vidas con ellos. Nuestro testimonio tiene que ser el que la persona pueda ver a Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo alcanzar tal nivel de vida y madurez espiritual? ¿Cómo alcanzamos ese nivel de vida espiritual? ¿Cómo alcanzamos ese nivel de madurez? Pues a la palabra. Pues yendo a la palabra, dependiendo de la palabra, dejando obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Los niños aprenden a través del ejemplo. Los recién convertidos van madurando a medida que sus hermanos mayores en la fe los desafían con sus propias vidas. Los niños aprenden de su casa. Los recién convertidos aprenden de sus hermanos mayores, que cada día van modelando para ellos la vida de Cristo en sus vidas. Tú y yo somos responsables de eso. Tú y yo somos responsables de que un nuevo creyente se desanime, de que un nuevo creyente comience a renegar del Señor, porque no ve en nuestras vidas lo que le hemos compartido de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice, ay de aquel que haya tropezar a uno de estos pequeñitos. Tenemos que tener cuidado. Y como iglesia, hermanos, en estos 17 años, mi anhelo es eso, que ustedes, que el equipo pastoral, que todos los que estamos aquí, seamos un ejemplo de vida para otros.
En tercer lugar, y para terminar esta mañana, no solamente es enseñar la palabra de Dios, no solo es compartir nuestras propias vidas con otros, sino también es amar a los hermanos. El discipulado tiene que ver con mostrar el amor de Dios a otros. El Señor dijo, amaos los unos a los otros, hablando en el contexto del amor entre los creyentes. El apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia de Éfeso en su primera carta, como el pastor ha leído al iniciar el culto, hablando acerca de el amor de Dios entre nosotros. Damos lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Damos amor porque tenemos el amor de Dios en nosotros. El apóstol Juan dice, hijitos, no amemos solo de palabras, sino ama en hechos y en verdad. El amor solo se puede ver a través de las acciones. Por eso es que cuando el Señor, Dios dice, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, si se hubiera quedado allí, nos hubiéramos todos estando preguntando, ¿y cómo es que nos amó? ¿Cómo es que podemos ver el amor de Dios? Luego el pasaje dice, de tal manera amó Dios al mundo, y luego dice que entregó a su único hijo para dar su vida por nosotros. Entonces, la manera práctica de ver el amor de Dios, teóricamente hablando, fue el entregar a Cristo para que tú y yo podamos estar esta mañana aquí sentados escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Allí se evidenció el amor en la práctica. Y el Señor Jesús, ¿cómo mostró su amor? Bueno, en primer lugar, obedeciendo al Padre, viniendo a este mundo. Pero luego, ¿cómo lo mostró? Entregando su vida en la cruz. Y el Espíritu Santo, obedeciendo al Padre y al Hijo, y luego morando en nuestras vidas y guiándonos hacia toda verdad, fortaleciéndonos, animándonos, consolándonos, para que podamos vivir como a Dios le agrada. Y hermanos, el pastor Alex dijo esta mañana, hablando acerca del amor, ¿eres capaz de dar la vida por otros? Mira lo que el apóstol Pablo dice. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas. Verso 8 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Hermanos, ¿estaremos dispuestos aún a dar nuestras vidas de ser necesario para rescatar a otros del infierno? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestras propias vidas para ir a lugares donde predicar la palabra sería una locura? Hemos orado esta mañana por Marilis y David, porque para que Dios les dé maneras de cómo llegar con la palabra. ¿Por qué? Porque están en países musulmanes. Si tú hablas de Cristo, ¿qué le puede pasar? Puede morir. Mire el costo. Mire el costo para él, para Marilis como madre, para él como padre. Mire el costo. Su hijo empieza la escuela. ¿Qué le van a enseñar? Islam. Pero está dispuesto a que su corazón siga obedeciendo al Señor. Y tendrá que confiar que Dios está cuidando a su hijo. Mire estas palabras. Palabras tan tiernas, como decía en la mañana, verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sabes? Interesante, el apóstol Pablo usa la figura de una madre, aunque me resulta un poco antagónico, porque cuando uno piensa en el carácter del apóstol Pablo, uno puede ver a una persona duro de carácter, uno puede ver a una persona, quien sabe, un poco insensible de carácter, pero aquí habla en términos de que él se comportó entre los creyentes en Tesalónica como una mamá que cobija a su niño recién nacido entre sus brazos y lo pone cerca de sus pechos para calentarlo. Y él está diciendo, así fuimos con ustedes. Y hermanos, ¿sabes? Pastor Alex, para que no nos descuidemos esta mañana, dijo, tenemos 2 visitas esta mañana.
y dijo algo así: hermanos, cuando usted salga, acérquese para saludarles. ¿La implicancia cuál es? La implicancia es que hay muchas personas que no conocemos, que han estado entre nosotros y nunca nos hemos acercado para saludarles. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el amor entonces? ¿Y dónde está el amor? ¿Por qué decimos amarnos si no tenemos esa actitud del apóstol Pablo, que como una mamá nos cuidamos unos a otros? No solamente habla de como una madre nodriza, pero él luego dice todavía, cuando está exhortando, dice, verso 11, así que como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos, como un padre, es decir, está la figura completa, madre y padre. ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? ¿Con qué actitud lo hacemos cuando los criamos? Con ternura, con amor, con mansedumbre. No con asperezas, ni con durezas, pero sí con firmeza de la palabra de Dios. Amor. Ojalá que al terminar esta mañana todos nos saludemos de la manera que podamos. Levante su puñito, toque la otra mano, y si no ha visto a alguien esta mañana, preguntémonos, ¿dónde está esa persona? ¿Qué le estará pasando? ¿Cómo puedo mostrarle mi amor? ¿Cómo puedo mostrarle mi cuidado, mi interés por esa persona? Hermanos, si la iglesia debe discipular, entonces todos somos responsables de cuidar a otros. Todos somos responsables de cuidar a otros. Para eso debemos estudiar la palabra. Debemos ser ejemplo con nuestras vidas y debemos mostrar el amor en una manera práctica al prójimo para ayudarnos todos a seguir creciendo espiritualmente. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana. Has sido tú, Señor, nuestro consuelo, nuestro ánimo, nuestra fortaleza. Has sido tú quien nos ha exhortado. Has sido tú, Señor, quien nos ha desafiado. Padre, 17 años aquí en este lugar es una bendición. Pero necesitamos enseñar, necesitamos ser ejemplos, necesitamos mostrar tu amor, Señor. Ayúdanos, Padre, desde los pastores, pasando por todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Porque solamente así, Señor, la iglesia de Covicorti podrá impactar su comunidad aquí en Covicorti, tan igual como la iglesia en Tesalónica impactó a los lugares más lejanos y cercanos que había, Señor, alrededor de la iglesia. Padre, por favor, ten misericordia de nosotros y sigue, Señor, haciendo tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.